Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Ignacio Larrazábal y junto a mis compañeros Johan Zárate y Rogelio Núñez le presentaremos la entrega número 6 de nuestro proyecto de central hidroeléctrica, correspondiente al diseño de la tubería forzada. Una tubería forzada es un sistema por el cual se lleva un flujo de agua a presión desde un lugar a otro, conservando la presión de la misma. En este caso iría desde la cámara de carga hasta la turbina ubicada en la sala de máquinas y estará construida de acero, ya que es un material con una gran resistencia a la tracción, lo que lo convierte en un buen material para resistir las altas presiones a las que se someterá. El trazado de la tubería es el que se muestra en esta imagen, teniendo nuestra cámara de carga con una cota de 1025 metros, nuestra sala de máquinas con las turbinas con una cota de 995 metros, la tubería forzada que corresponde a un largo de 52 metros y una pendiente de 75 grados y que traspasará por ella un caudal de 31,65 metros cúbicos por segundo. Para comenzar con los cálculos, lo primero que debemos determinar es el número de Reynolds, para lo cual haremos uso de estas tres fórmulas que se muestran en pantalla, tomando en cuenta para esta etapa del cálculo el diámetro de la tubería que definimos para la entrega pasada y una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, obteniendo así un número de Reynolds de 40.179,46, el cual es mayor a 4.000 y por lo tanto corresponde a un flujo turbulento. Hola, soy Johan Zárate, esta es mi voz y continuaré con los cálculos. Luego de calculado el número de Reynolds, debemos utilizarlo para entrar en esta fórmula, la que nos dará el factor de pérdida de carga por fricción. Nuestro valor en este caso es 0.0016. Este factor de pérdida de carga nos ayudará a calcular la altura de pérdida de carga ingresando a la siguiente fórmula, donde HF será la altura de pérdida de carga en metros, F el factor recién calculado, V la velocidad de flujo dentro de la tubería, L el largo de la tubería, G, aceleración de gravedad, y D en diámetro en metros. Con nuestros valores en esta tabla, ingresándose en la fórmula, nos da una altura de pérdida de carga en metros de 6.85 metros. Luego, con la altura de pérdida de carga, se puede calcular la altura neta o la carga neta. En este caso, se necesita restar la altura original, que es la diferencia entre alturas entre la cámara de carga y la sala de máquinas, y la altura recién calculada, que es la altura de pérdidas, dándonos una altura neta de 23.14 metros. Con la altura neta podemos entrar a la siguiente fórmula que nos dará nuestro tiempo de parada, donde T será el tiempo de parada, C será el coeficiente empírico sacado por la tabla de acá abajo. En este caso nuestra pendiente, al ser sumamente inclinada, es mayor a 50%, por lo que ocuparemos un C de 0. K, que se obtiene de esta tabla, donde nuestro largo de tubería, como es menor a 500 metros, tendrá un valor de 2. G, aceleración de gravedad. H en la altura neta, V la velocidad de flujo dentro de la tubería y L, reitero, el largo de la tubería. Nuestros valores se presentan en la tabla acá a la derecha, dándonos un tiempo de parada de 18.46 segundos. A la vez, debemos calcular la celeridad de flujo. Para esto, ocuparemos la fórmula que se presenta, donde A será la aceleración del flujo, K será el coeficiente según material, que se obtiene de la tabla mostrada acá a la derecha. Nosotros ocuparemos un material de la tubería de palastros de hierro y acero, por lo que nuestro K será de 0.5, L será en espesor de nuestra tubería y D el diámetro en metros. Entrando en la fórmula, obtenemos el valor de celeridad de 616.94 metros por segundo. Con la celeridad de flujo y el tiempo de paradas anteriormente calculado, ingresando en la fórmula obtendremos la longitud crítica en metros. Los datos se presentan en la tabla, dándonos una longitud crítica de 5.694.4 metros. Para el cálculo del golpe de ariete, debemos seguir una de estas dos direcciones. Primero, debemos saber si la longitud de la tubería es mayor o menor a la longitud crítica, en este caso siendo menor, y luego que nuestro tiempo de parada sea mayor a 2 veces la longitud de la tubería partido por la celeridad, lo que también cumple, por lo que necesitaremos ocupar la fórmula de Michaud para calcular el golpe de ariete. Para ocupar la fórmula de Michaud necesitamos la longitud de nuestra tubería, la velocidad de flujo, el tiempo de parada y la aceleración de gravedad. Los datos se presentan en la tabla que se muestra en pantalla, dándonos un golpe de ariete total de 23.14 metros. Buenos días, profesor. Mi nombre es Rogelio Núñez y ahora vamos a seguir con los cálculos de esta entrega. Para determinar el espesor de la tubería tenemos la siguiente fórmula, donde para entrar a ella vamos a utilizar los siguientes datos, donde P1 es la presión hidrostática, D es el diámetro de la tubería, KF es un factor de reducción al esfuerzo del acero, sigma T va a ser la resistencia de tracción del acero, y ES es un espesor para evitar la corrección, de 1 milímetro, siendo este el espesor de aproximadamente 2,4 milímetros, lo que nosotros como grupo vamos a determinar un espesor de 2,5 milímetros. Para el diámetro de la tubería tenemos que usar la siguiente fórmula, y en ella vamos a utilizar los siguientes datos recopilados.
F es un factor de fricción anteriormente calculado, U es el caudal de diseño de nuestro proyecto, R es el largo de la tubería y HT es la altura total. Esta corresponde al golpe de ariete más la diferencia de cotas o altura de caída y menos la pérdida de carga. Potencia. Para calcular la potencia, tenemos que determinar la potencia neta y la potencia bruta. En la potencia neta vamos a utilizar la siguiente fórmula con los siguientes datos que recopilamos, donde se va a utilizar el caudal, la altura neta, el factor de eficiencia y Y la gravedad o aceleración de gravedad. Con estos datos, metiéndolo en la fórmula, tenemos una potencia neta de aproximadamente 6.500 kilowatts. Y en la potencia bruta tenemos que utilizar esta fórmula, donde lo único que varía con la otra es la diferencia de altura, donde en esta se utilizaba la altura neta y en esta la diferencia de cota o altura de caída. Metiendo los datos en la fórmula, tenemos una potencia bruta de aproximadamente 8.400 kilowatts. Como calculamos el diámetro de la tubería anteriormente, tenemos un diámetro interno de 0,85 metros. Y nosotros en la entrega anterior habíamos estimado un diámetro interno de 1 metro. Por consiguiente, tenemos que realizar las correcciones y calcular la altura mínima de agua sobre el eje de la tubería. Para este cálculo vamos a utilizar la siguiente fórmula, donde C es la constante que varía según algunos autores entre 0,3 y 0,4. Nosotros como grupo vamos a elegir 0,35. D es el diámetro interno de la tubería de 0,85 metros que calculamos anteriormente y B es velocidad en la tubería de presión de 3,95 metros por segundo. Utilizando estos datos en la fórmula, nos da una altura mínima de agua sobre el eje de la tubería de 1,28 metros. Muchas gracias.